La mayoría de personas pasan todos los días frente a jardines, terrenos abandonados y zonas verdes sin darse cuenta de algo muy simple. Ahí hay dinero, dinero real, miles de dólares escondidos en maleza, césped y ramas que nadie quiere tocar. Mientras algunos lo ven como trabajo pesado, otros lo han convertido en un sistema que puede generar entre $3,000 y $4,000 al mes desde casa. Y no hablo de cortar césped por $30, hablo de contratos mensuales, servicios de emergencia, clientes corporativos, ingresos recurrentes. La diferencia no está en trabajar más duro, está en usar las máquinas correctas, en el orden correcto, para convertir un simple servicio de jardinería en un negocio rentable de verdad. Hoy voy a mostrarte 8 máquinas que, bien utilizadas, pueden transformar terrenos descuidados en flujo de caja constante. Pero atención, la mayoría compra el equipo equivocado y por eso termina trabajando mucho y ganando poco. Si quieres entender cómo se construye este sistema desde cero, qué máquina comprar primero y cómo escalar paso a paso hasta facturar miles al mes, quédate hasta el final, porque lo que empieza como cortar maleza puede terminar convirtiéndose en tu primer negocio serio. Máquina 1. Desbrozadora profesional de gasolina. Si quieres entrar en este negocio sin complicarte la vida, esta es la puerta de entrada. La desbrozadora profesional de gasolina no es solo una máquina para cortar maleza. Es la herramienta que te permite convertir terrenos abandonados en dinero rápido. Piensa en esto: cada lote vacío, cada terreno sin mantenimiento, cada parcela llena de hierba alta es un problema para alguien. Y donde hay un problema urgente, hay presupuesto. Propietarios que quieren vender, constructoras que necesitan limpiar antes de edificar, administradores que evitan multas municipales. La mayoría intenta hacerlo con herramientas básicas y pierde horas. Tú llegas con una desbrozadora profesional y en 2 o 3 horas puedes transformar completamente el espacio. Y esa transformación se paga. Un servicio pequeño puede cobrarse entre $80 y $150. Un lote más grande puede superar los $250 o incluso $300, dependiendo del tamaño y la densidad. Ahora haz un cálculo simple: 3 trabajos a la semana. Solo 3. Eso ya puede representar más de $1,000 al mes. Y la inversión inicial para una desbrozadora profesional se mueve entre $200 y $600, dependiendo de la potencia y la marca. Eso significa que, bien gestionado, puedes recuperar la inversión en cuestión de semanas. Pero aquí está lo importante: la mayoría comete un error. Usan la desbrozadora como si fuera el negocio completo, y no lo es. La desbrozadora es el anzuelo, es la herramienta que te abre la puerta y te mete en la propiedad del cliente. Pero si solo limpias maleza, estás compitiendo por precio. Y competir por precio es el camino más rápido a trabajar mucho y ganar poco. Lo inteligente es usar esta máquina para entrar, demostrar velocidad y profesionalismo, y luego ofrecer algo más. Porque limpiar el caos genera dinero, pero mantener el orden genera contratos, y ahí es donde empieza a construirse el sistema. Ahora la pregunta es: ¿cómo conviertes un trabajo puntual en ingresos recurrentes todos los meses? Vamos a la siguiente máquina. Máquina 2. Cortacésped autopropulsado profesional. Aquí es donde el juego cambia, porque limpiar un terreno con la desbrozadora te da dinero rápido, pero el dinero grande no está en lo puntual, está en lo recurrente, y eso lo consigues con un cortacésped autopropulsado profesional. No hablo del modelo barato de supermercado que tienes que empujar mientras se ahoga en cada metro cuadrado. Hablo de un equipo con tracción propia, potencia real y capacidad para trabajar durante horas sin perder rendimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque el césped nunca deja de crecer. Y eso significa una cosa: ingresos previsibles. Un cliente residencial puede pagarte entre $80 y $120 por servicio. Un condominio mediano puede representar $300 o $400 mensuales en mantenimiento fijo. Ahora imagina que consigues solo 4 contratos de mantenimiento. 4. Eso ya puede significar $1,200 a $1,600 al mes, sin necesidad de buscar clientes nuevos cada semana. Eso es estabilidad, eso es flujo constante, eso es empezar a construir un negocio rentable desde casa y no solo un trabajo ocasional. La inversión para un cortacésped autopropulsado profesional suele moverse entre $400 y $1,200, dependiendo de la marca y la potencia. Pero lo importante no es el precio, es la velocidad. Un equipo autopropulsado puede triplicar tu productividad frente a uno manual. Eso significa más propiedades en menos tiempo. Más propiedades en menos tiempo significa más facturación por día. Pero aquí viene el error que muchos cometen. Creen que cortar el césped bien es suficiente, y no lo es, porque un jardín puede estar cortado,
y aún verse descuidado. Y cuando el cliente percibe que algo falta, empieza a mirar a la competencia. Por eso, si quieres pasar de jardinero a empresario, necesitas controlar también el detalle. Y el detalle es lo que te permite subir tarifas sin que el cliente se queje. Vamos a la siguiente máquina. Máquina 3. Sopladora de hojas industrial. Aquí es donde empiezas a ganar más, trabajando menos, porque cortar césped está bien, limpiar maleza también. Pero si después de cortar dejas hojas, restos y suciedad por todas partes, el trabajo pierde valor, y el cliente lo nota. La sopladora de hojas industrial no es un accesorio, es un multiplicador de tiempo. Lo que tardarías 1 hora en barrer manualmente, lo puedes resolver en 10 o 15 minutos. Eso significa una cosa muy simple: más servicios por día. Y más servicios por día es más facturación. Un servicio de limpieza final puede cobrarse entre $30 y $80 adicionales, dependiendo del tamaño del área. Ahora imagina que agregas ese servicio extra a cada trabajo. 4 clientes en un día, $40 adicionales por cliente. Eso ya son $160 extra en una sola jornada. Y lo mejor es que el esfuerzo físico apenas aumenta. La inversión en una sopladora profesional suele estar entre $150 y $500. Es una de las máquinas más económicas de esta lista, pero es una de las que más rápido devuelve el dinero. Porque no solo limpia, eleva la percepción de profesionalismo. Un jardín limpio al detalle comunica orden, calidad y seriedad, y eso te permite justificar precios más altos. Aquí empieza a cambiar tu posicionamiento. Ya no eres alguien que corta césped, eres alguien que entrega resultados impecables. Pero todavía estamos hablando de velocidad y acabado. Si quieres salir definitivamente de la guerra de precios, necesitas ofrecer algo que la mayoría no sabe hacer bien, algo que transforme un jardín normal en un jardín que parezca de revista. Y ahí es donde entramos al siguiente nivel. Máquina 4. Tijeras cortacetos eléctricas profesionales. Aquí es donde dejas de competir por precio, porque cortar césped es mantenimiento, pero dar forma, diseño y precisión es valor percibido. Y el valor percibido es lo que permite cobrar más sin que el cliente discuta. Las tijeras cortacetos profesionales, ya sean eléctricas o de batería, te permiten transformar un seto desordenado en una línea perfecta en cuestión de minutos. Y eso cambia completamente la imagen de la propiedad. Hoteles pequeños, urbanizaciones cerradas, residencias premium, oficinas corporativas. Estos clientes no buscan al más barato, buscan presentación. Un seto mal podado transmite descuido. Un seto perfectamente alineado transmite nivel. Y el nivel se paga. Un servicio de poda ornamental puede cobrarse entre $100 y $250 por visita, dependiendo del tamaño y la complejidad. La inversión en un cortacetos profesional suele moverse entre $120 y $400. Es una máquina accesible, pero el impacto en la tarifa es enorme, porque aquí ya no estás vendiendo cortar. Estás vendiendo imagen, y cuando vendes imagen, sales automáticamente de la guerra de precios. Aquí muchos se quedan cortos, porque hacen el trabajo básico y se van. Pero el cliente de alto nivel quiere consistencia, quiere diseño, quiere que su propiedad se vea superior a la del vecino. Y cuando logras eso, los contratos dejan de ser mensuales y pasan a ser trimestrales o anuales. Pero hay algo más interesante todavía. Cuando el cliente confía en ti para el diseño y la estética, empieza a confiar en ti para resolver problemas más grandes, problemas urgentes, problemas peligrosos, problemas que pocos quieren asumir. Y ahí es donde empieza el verdadero dinero. Vamos al siguiente nivel. Máquina 5. Motosierra profesional de gasolina. Aquí es donde cambia la liga. Hasta ahora hemos hablado de mantenimiento, estética y productividad. Pero la motosierra profesional entra en otro terreno, el terreno de la urgencia. Cuando una tormenta derriba un árbol, cuando una rama amenaza cables eléctricos, cuando una entrada queda bloqueada. En ese momento, el cliente no pregunta cuánto cuesta primero. Pregunta, ¿puedes venir hoy? Y la disponibilidad inmediata se paga. Un servicio básico de corte o poda mayor puede cobrarse desde $200. Una remoción completa de árbol puede superar los $1,000 o incluso $2,000, dependiendo del tamaño y el riesgo. Y lo más importante es esto, no necesitas hacer 10 trabajos al día. Con uno bien facturado puedes cubrir lo que otros ganan en una semana entera. La inversión en una motosierra profesional suele moverse entre $300 y $800. El mantenimiento es relativamente bajo si trabajas con cuidado y mantienes la cadena afilada, pero el valor no está en la máquina,
está en la especialización. Cuando ofreces servicios de poda mayor o emergencias, sales del mercado masivo. Ya no compites con cualquiera, compites con pocos. Y cuando hay poca oferta y alta urgencia, el margen aumenta. Ahora bien, aquí muchos cometen un error. Se quedan solo en el servicio y no piensan en lo que están dejando atrás. Cada árbol cortado genera residuos, ramas, troncos, restos. La mayoría paga por llevarlos a un vertedero, pero si entiendes el sistema completo, esos residuos no son basura, son otra fuente de ingreso. Y ahí es donde el negocio empieza a multiplicarse. Vamos a la siguiente máquina. Máquina 6. Trituradora de ramas y residuos vegetales. Aquí es donde empiezas a pensar como empresario. Porque después de usar la motosierra, el suelo queda lleno de ramas, troncos pequeños y restos vegetales. La mayoría los recoge y paga por tirarlos. Y cada vez que pagas por deshacerte de algo, estás reduciendo tu margen. Pero una trituradora de ramas cambia completamente esa ecuación. Lo que antes era un costo, se convierte en materia prima. Esta máquina convierte restos de poda en mulch, chips o material para compostaje en cuestión de minutos. Y ese material tiene mercado. Paisajistas, productores orgánicos, clientes que quieren cubrir el suelo de sus jardines. Puedes cobrar por el servicio de poda y luego vender el subproducto. Ingreso doble por el mismo trabajo. La inversión en una trituradora suele estar entre $250 y $1,000, dependiendo de la capacidad. Pero el impacto está en el modelo. Cuantos más trabajos realices, más materia prima generas. Y esa materia prima tiene costo casi cero para ti. Eso es margen puro. Muchos no lo hacen porque no piensan más allá del servicio inmediato. Pero si entiendes que cada jornada puede generar ingresos adicionales sin buscar nuevos clientes, empiezas a multiplicar resultados sin multiplicar esfuerzo. Ahora imagina que, además de cortar, limpiar y procesar residuos, también puedes ofrecer mantenimiento técnico especializado que haga que el cliente dependa de ti todo el año. Ahí es donde blindas el contrato. Vamos a la siguiente máquina. Máquina 7. Bordeadora profesional de jardines. Aquí es donde el detalle empieza a generar dinero real, porque puedes cortar el césped perfectamente, puedes podar los setos, puedes limpiar hojas, pero si los bordes están desordenados, el trabajo pierde impacto visual. Y el impacto visual es lo que el cliente recuerda. Cuando el césped invade las aceras, las macetas o las zonas pavimentadas, el jardín se ve amateur, y un trabajo amateur no permite subir tarifas. La bordeadora profesional es una máquina de precisión. Define líneas, marca límites, hace que el jardín parezca cuidado por una empresa, no por alguien improvisado. Y lo interesante es que el esfuerzo adicional es mínimo. El tiempo que inviertes en perfilar bordes puede ser de 10 a 20 minutos por propiedad. Pero ese detalle te permite aumentar tu tarifa mensual entre $30 y $80 por cliente. Ahora haz el cálculo. 5 contratos activos, solo 5. Y puedes estar sumando entre $150 y $400 adicionales al mes simplemente por ofrecer este servicio como parte de tu paquete premium. La inversión en una bordeadora profesional suele estar entre $180 y $450. Es una de las máquinas más subestimadas porque no parece grande, no parece espectacular, pero cambia la percepción del cliente. Y cuando cambias la percepción, cambias el precio. Aquí ya estás trabajando en imagen, urgencia, productividad y aprovechamiento de residuos. Pero todavía hay una pieza clave que convierte todo esto en un servicio integral. Un servicio que hace que el cliente no necesite llamar a nadie más, porque cuando ofreces mantenimiento completo, te vuelves indispensable, y eso es lo que realmente convierte este sistema en un negocio blindado. Vamos a la última máquina. Máquina 8. Fumigadora de mochila motorizada. Aquí es donde blindas el negocio, porque cortar, podar y limpiar está muy bien. Pero si el jardín empieza a tener plagas, hongos o zonas amarillas, el cliente va a llamar a otra empresa. Y en el momento en que otra empresa entra en la propiedad, tu contrato corre peligro. La fumigadora de mochila motorizada te permite ofrecer control de plagas, fertilización y tratamientos preventivos sin depender de terceros. Y eso cambia completamente tu posición frente al cliente. Ya no eres solo quien mantiene el jardín, eres quien lo protege. Un servicio de aplicación puede cobrarse entre $50 y $150, dependiendo del tamaño y el tipo de tratamiento.
Si lo integras dentro de un plan de mantenimiento bimensual o trimestral, puedes generar ingresos adicionales constantes sin buscar nuevos clientes. Ahora imagina esto: 5 contratos activos, aplicaciones cada 2 meses. Eso puede representar entre $500 y $1,500 adicionales al mes dependiendo del volumen. Y la inversión en una fumigadora profesional suele estar entre $200 y $600. El costo de los productos existe, sí, pero normalmente representa menos del 25% de lo que cobras por servicio. El margen es alto y, lo más importante, crea dependencia positiva. El cliente entiende que si deja de contratarte, el jardín puede deteriorarse. Y cuando el cliente percibe riesgo en dejarte, la renovación del contrato se vuelve casi automática. Aquí es donde el sistema se completa. Desbrozas para entrar, cortas para estabilizar, limpias para acelerar, diseñas para subir tarifas, atiendes urgencias para facturar alto, procesas residuos para multiplicar margen, perfila detalles para aumentar ticket y proteges el jardín para blindar contratos. Eso ya no es un trabajo, es un modelo de negocio. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría nunca ve. No se trata de tener una máquina, se trata de construir un sistema, porque cualquiera puede comprar una desbrozadora, pero pocos entienden cómo convertirla en la puerta de entrada a contratos mensuales. Cualquiera puede cortar césped, pero casi nadie estructura servicios que generen ingresos recurrentes, tickets altos y clientes que no quieran cambiar de proveedor. La diferencia entre trabajar en jardinería y tener un negocio rentable de jardinería está en el orden en el que inviertes y en cómo combinas las máquinas. Primero generas dinero rápido, luego estabilizas ingresos, después aumentas productividad, subes percepción de valor, facturas alto en urgencias, multiplicas margen con residuos y blindas contratos con servicios técnicos. Eso es estrategia, eso es visión, eso es pasar de autoempleado a empresario. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir viendo jardines como trabajo físico, o puedes empezar a verlos como activos productivos. Si este tipo de contenido te ayuda a pensar diferente y quieres descubrir más máquinas rentables, mini sistemas productivos y modelos reales para ganar dinero desde casa, suscríbete a Negocio Rentable y dime en comentarios algo muy simple. ¿Cuál de estas 8 máquinas comprarías primero si empezaras mañana? Porque la oportunidad está ahí. La pregunta es si vas a aprovecharla antes que alguien más lo haga. Nos vemos en el siguiente video.